qué submediano del segmento C comprar en este último trimestre del año 2023. No te pierdas las recomendaciones que tengo para darte en este video. Cuando hablamos de una recomendación de compra para un auto, entran muchos factores que se adecúan según el comprador. Un auto espacioso pero sacrifica el consumo, un auto confiable pero austero en equipamiento. Siempre cuesta lograr encontrar un punto de equilibrio entre lo que uno quiere y lo que el vehículo puede darnos. Así que me armé una lista de los SUV que en lo personal para mí son la compra segura en satisfacción del consumidor, y aún así te contaré las críticas que le encuentro a cada producto. Empezando por el Škoda Karoq, o sea Ateca, y sí, empezamos por un doble, dado, para los que no tenían conocimiento, el SEAT Ateca y Škoda Karoq se producen en la misma planta en República Checa, precisamente en la ciudad de Kavasyny. Por ende, estamos hablando casi del mismo producto o casi del mismo auto como tal. En las configuraciones que se venden en estos modelos tenemos el mismo tren motriz, el famoso 1.4 TSI del grupo Volkswagen, que genera unos 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, acoplado a una automática de 8 velocidades. En ambas no se ofrece la posibilidad de equipar tracción 4x4, caso que sí llegó a pasar con las primeras unidades de la Tecas que se comercializaban acá en Chile. Luego solo llegaron en tracción delantera. Ahora, en ambos casos, esta combinación de caja y motor es una de las más confiables del grupo, dado que estamos hablando de una caja de tipo Trictoni de fabricación japonesa, por ende no debe preocuparte al corto o mediano plazo de averías, y de igual forma el motor 1.4 TSI llegó a un punto de su vida que ha corregido muchas imperfecciones, dejándolo casi sin averías a corto plazo. Ahora, ¿cuál elegir entre los dos? Va a depender de lo que desees, dado que el SEAT Ateca te ofrece una garantía mayor, dado que tiene 3 años o 90.000 kilómetros, lo que ocurre primero, y a un precio competitivo, dado que la gama de entrada parte en 23.690.000. Ahora, la Škoda Karoq te ofrece un equipamiento mayor desde la versión de entrada, dado que tenemos Virtual Cockpit, coco de remolque abatible, asientos VarioFlex y practicidades simplificables de la marca, a costo de tener menor garantía, ya que este ofrece 2 años de garantía sin límite de kilometraje y a un precio de partida de 23.990.000. Ambos precios son con los bonos de financiamiento que te ofrece la marca. Entonces, acá si deseas un mejor equipamiento, vete por la Škoda Karoq, a costa de tener menos garantía, o si quieres tener mejor o mayor cobertura, vete por la Ateca. Ambos son una increíble elección, aunque realmente critico la falta de alguna versión 4x4 o diésel, donde solo está limitado a la misma mecánica hasta en sus versiones tope de línea. Ahora, nuestra segunda recomendación se basa plenamente en su confianza y precio. Estamos hablando del Corolla Cross híbrido, un auto increíble que ofrece un motor híbrido en tan solo 22.890.000. Viniendo de Toyota, una marca que ha tenido una tecnología de motores híbridos por tanto tiempo, lo cual ya te transmite una confianza. Sumándole a esto, Toyota, este producto te ofrece una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros para el motor de combustión o aspectos generales que puedan cubrir la garantía. Pero si hablamos de los componentes híbridos, la garantía se extiende hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Esto nos hace entender de la confianza que tiene Toyota a sus productos, donde sumándole a todo esto te genera un buen valor de reventa y la facilidad de la misma. En su equipamiento nos encontramos lo justo y necesario, donde tiene cierre centralizado, sistema multimedia con posibilidad de Apple CarPlay y Android Auto, cámara de retroceso con sensores de estacionamiento, Smart Key y un amplio maletero de 440 litros. Y lo mejor de este modelo lo encontramos en sus consumos, dado que realmente lleva su recomendación bajo este aspecto. A ver, los consumos que homologan son de 25 kilómetros en ciudad y 21,3 en carretera. Ahora, la realidad es que estos consumos solo se logran con una conducción bastante serena y pasiva. Una conducción normal, sin ser tan agresivo ni pasivo,
que es realmente como conduce el promedio de la gente, el consumo real ronda entre los 17 y 18 kilómetros por litro, que para ser un SUV siguen siendo bastante buenos. Cosa que no me gusta del Corolla Cross son algunos materiales de tacto muy baratos que encontramos en su interior y algunos que llevarán más de 20 años sin actualizar su formato, como es el caso de la luz central superior, que realmente parece el del Corolla del 99. Y mi última recomendación, que realmente logra un muy buen equilibrio entre los dos últimos productos mencionados, es el Mazda CX-30 en su versión automática modelo B, 2.0 o Wheel Drive. Justamente por su tracción y su equipamiento, junta todo lo necesario bajo un precio bastante comedido. Logra su recomendación total sobre sus competidores, dado que cuando hablamos de un SUV, realmente para llamarlo así, el auto debe tener cualidades que lo permitan. Y lo que hace este CX-30 a destacar es su tracción total, que te puede venir bien cuando el camino no sea favorable asfálticamente, hablando si existe esa palabra. De todos modos, estos SUV están condenados por su altura muy corta al suelo y muchos otros factores que no equipan de un todoterreno. Pero al menos el CX-30 es el que puede favorecerte entre el Corolla Cross, el Ateca y el Karoo, y adicionar el interior que ofrece el CX-30 está muy por encima de lo que ofrece la competencia. El modelo que te mencioné está a 23.390.000 y viene con un motor 2.0 Skyactiv que nos da unos consumos en ciudad que ronda entre los 12 km por litro. En carreteras los consumos son 17 km por litro. En este aspecto no es el mejor entre los cuatro que ya hemos comparado. Ahora, una crítica que no te puedo dar por certero que sea en todas las unidades, pero que he escuchado mucho, es una falla sobre la suspensión. Que no es, sé que es una falla que la marca está consciente de que existe y que la cubre la garantía. Lo que realmente no sé es si esta falla tiene una corrección en las unidades, las últimas que han vendido, o sea, la más reciente que puedas comprar hoy en un concesionario, pero es una falla que, bueno, si estás cubierto con la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, no deberías tener problemas, ya que tampoco es una falla que te pueda dar un problema de seguridad o te pueda dejar en avería. Así que en este aspecto, bueno, a ver, esperemos que Mazda haya podido corregir esta falla como tal. ¿Y qué te parecieron estos modelos? ¿Tienes alguno que agregarías a esta lista? Déjalo en los comentarios y déjame saber tu opinión sobre los que ya mencioné. Olvida suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.